Hola, hola, ¿se me escucha? Sí, Sí se profesor. escucha. Sí, profe, todo claro. Bien. A partir de este momento, nuestra clase está siendo grabada, con la finalidad de que ustedes puedan contar con un video, el cual puedan volverlo a ver cuantas veces consideren necesario. Inmediatamente vamos a compartir nuestra pantalla para la clase del día de hoy. Quisiera por favor que me confirmen si se está compartiendo la pantalla correctamente. Sí, profesor. ¿Se está compartiendo la pantalla, jóvenes? Sí, profesor. Muy bien, entonces, señoritas y jóvenes, la Academia Bryce les da la bienvenida a su plataforma virtual Teams, la cual fue creada con el objetivo de que ustedes reciban la mejor preparación para un futuro examen de admisión a cualquier universidad de nuestro país. El día de hoy, en el curso de razonamiento matemático, vamos a continuar trabajando problemas de fracciones. La clase pasada estuvimos ya repasando lo que eran fracciones, cuántas partes tenía, qué era una fracción, cuántos tipos de fracciones debíamos conocer, cuántos decimales también debemos conocer, cómo es que se transforma cada uno de los decimales en fracción. Imagino que ustedes ya habrán repasado la teoría que hicimos la clase pasada. A ver, unos segunditos, por favor. Muy bien, la clase pasada nos quedamos trabajando el problemita número 4. ¿Qué nos dice? Una fracción reducida a su mínima expresión es igual a un quinto. Si la suma de sus términos es 102, ¿cuál es la diferencia de sus términos? Si vamos a la solución del problema,
El problema me habla de una fracción reducida en su mínima expresión es igual a un quinto. Por lo tanto, estamos hablando de una fracción irreducible, pero a la cual yo le podría poner una constante. Por otro lado, sabemos que la suma de sus términos resulta siendo 102. Significa que K más 5K sería igual a 102, donde 6K es igual a 102, y entonces K valdría 17. Pero a mí lo que me pide el problema es cuál es la diferencia de sus términos. Al yo restar entonces 5K menos K, me va a quedar 4K. Pero como ya conozco el valor de K, 4 por 17 me daría 68. Si buscamos en nuestras alternativas, la respuesta correcta, respuesta Bryce, sería la alternativa B. ¿Se entendió el problemita, jovencitos, señoritas? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Todo claro, profesor. Muy bien, entonces pasamos al siguiente problemita. ¿Qué nos dice? El denominador de una fracción excede al numerador en 9. Si el denominador aumentara en 9, el valor de la fracción sería un séptimo. Hallar dicha fracción. Si nosotros vamos a la solución del problema, nos hablan de una fracción cuyo denominador excede al numerador en 9. Pero yo no conozco la fracción. Pero puedo decir que si el numerador es x, entonces el denominador sería x más 9. Pero por otro lado, el problema dice, si el denominador aumenta en 9, el valor de la fracción sería de un séptimo. Pero lo que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Entonces voy a tener que 7x es igual a x más 18, donde 6x es igual a 18, y entonces x valdría 3. Pero al encontrar x, ¿qué estamos encontrando? El numerador de la fracción. Pero a mí el problema me pide hallar la fracción. Entonces eso quiere decir que si el numerador es 3, el denominador tendría que ser 12. Si buscamos en nuestras alternativas, la respuesta correcta, respuesta Bryce, vendría a ser la alternativa C. ¿Se entendió el problemita, jovencitos, señoritas? ¿Alguna pregunta? Al parecer, no hay preguntas. Muy bien. Pasemos al siguiente problemita entonces. ¿Qué nos dice? En el caso del problema 6, nos dice hallar una fracción tal que si le agregamos el doble de su cubo, la suma que resulta es igual al cubo de la misma fracción multiplicada por 33 sobre 4. Si nosotros vamos a la solución, del problema, no conocemos la fracción. Así que vamos a suponer que la fracción es f. Resulta que si a esta fracción le agregamos
Resulta que si a esta fracción le agregamos el doble de su cubo, la suma que resulta es igual al cubo de la misma fracción, pero multiplicado por 33 sobre 4. Pero entonces yo podría decir que la fracción vendría a ser igual a 33 cuartos de f al cubo menos 2f al cubo. Pero si yo factorizo, voy a tener que f sería igual a f al cubo por 33 cuartos menos 2. Si yo simplifico y luego ejecuto la diferencia, lo que me va a quedar vendría a ser 1 sobre f2, f al cuadrado, es igual a 25 cuartos. Pero, profesor, ¿qué es lo que yo podría hacer? Se me ocurre de repente y podría sacarle raíz cuadrada en ambos términos. Y si le sacamos raíz cuadrada, resulta que vamos a tener 1 sobre f igual a 5 medios. Pero a mí el problema, ¿qué es lo que me pide? F, 1 sobre f o solo f. solo F. Y si lo que me pide es f, ¿cuál sería entonces la respuesta? 2 quintos. Si buscamos en nuestras alternativas, la respuesta correcta, respuesta Bryce, vendría a ser la alternativa D. ¿Se entendió el problema, jóvenes, señoritas? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No hay preguntas, no hay dudas? No, profesor. Bien, entonces seguimos. Pasemos al problemita 7. ¿Qué nos dice? Ordenar en forma ascendente las siguientes fracciones. Si nos dice en forma ascendente, quiere decir que va de menor a mayor o de mayor a menor. De menor a mayor. De menor a Por mayor. eso es que ascendente, porque va de menor a mayor. Si nosotros vamos a la solución de este problemita, existen diferentes formas para poderlo resolver. Por ejemplo, a mí se me ocurre, voy a trabajar en primer lugar 2 quintos y 7 décimos. Y lo que voy a hacer es multiplicarlos en cruz. 10 por 2 vendría a ser 20. 5 por 7 sería 35. Recuerda que lo que yo quiero hacer es ordenar las fracciones de menor a mayor. Entonces, lo primero que yo tendría que encontrar serían las fracciones menores. Al hacer la multiplicación, el menor resultado vendría a ser 20. Por lo tanto, la fracción que está en su lado es la fracción menor de las dos que hemos comparado. Pero en tal caso me faltaría comparar a 2 quintos con 16 veinteunavos. Al compararlo, lo haremos en cruz. 21 por 2 sería 42. 5 por 16 nos daría 80. Como lo que yo busco es el número menor, entonces la fracción que está en su lado es la fracción menor de las 3. Entonces la menor vendría a ser 2 quintos. Pero faltaría comparar los 7 décimos con 16 veinteunavos. Nuevamente multiplico en cruz. Voy a tener 147 por un lado y 160 por el otro.
De los resultados, el menor sería 147, por lo tanto, la fracción menor sería 7 décimos. Entonces quiere decir que hablamos de 7 décimos y por último estaríamos hablando de 16/21. Si buscamos en nuestras alternativas, la respuesta correcta, respuesta Bryce, vendría a ser la alternativa D. ¿Se entendió el problemita, jóvenes señoritas? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Al parecer, no hay preguntas. Vamos al problemita 8, que nos dice, ¿qué parte de los 5 enteros 1/3 es lo que le falta a los 2/9 de 2/5 para ser igual a la mitad de los 4/5 de los 2/3? Primero que nada, para yo poder resolver este tipo de problema, tengo que leerlo detenidamente y plantear lo que el problema me dice. Al decirme qué parte, es como que se estuviera diciendo qué fracción. ¿Qué fracción de los 5 enteros 1/3 es lo que le falta? Al decirte es lo que le falta, quiere decir que esa parte la vamos a sumar a los 2/9 de. ¿Qué significa la palabrita de? Multiplicación de los 2/5 para ser igual a la mitad de los 4/5 de los 2/3. Lo que yo tengo que hacer ahora, una vez que está planteado el problemita, es empezar a operar. Por ejemplo, yo podría simplificar 2 con 2 que se vaya. Profesor, pero esa fracción que tenemos ahí es una fracción mixta. ¿Cómo sería en fracción ordinaria? 5 por 3 más 1 me daría 16, pero estamos hablando de 16/3 de f. Más 2 por 2 que sería 4, 9 por 5 que sería 45. Luego de la simplificación, 4 por 1 sería 4, 5 por 3 sería 15. Donde los 16/3 de f es igual a los 4/15 menos 4 sobre 45. Si yo pretendo restar, el mínimo vendría a ser 45. Y arriba me va a quedar 12 menos 4. Pero entonces diremos que 16/3 de f es igual a 8 sobre 45. Octava, octava, tercia, tercia. Quiere decir entonces que la fracción que estamos buscando vendría a ser un 30. Si buscamos en nuestras alternativas, la respuesta correcta, respuesta Bryce, vendría a ser la alternativa B. ¿Se entendió el problemita, jóvenes, señoritas? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, claro, profe. Muy bien, entonces pasemos al siguiente problemita. Problema 9. Te voy a dar 50 segundos para que puedas darme la respuesta correcta para este problemita. 50 segundos, jovencitos. Vamos, a ver, ¿cuánto te saldría?
Muy bien, tiempo más que suficiente, jovencitos. Respuestas para nuestro problema 9. Si revisamos en el chat de la reunión, solo tenemos compartida una respuesta. Vamos a ver si es que está en lo correcto. En el caso del problema 9 dice hallar la diferencia de los términos de la fracción que debo sumar a la fracción periódica 0,72 para ser igual a la fracción periódica 1,24. Si nosotros vamos a la solución, resulta que a 0,72 periódico hay que sumarle una fracción para que pueda ser igual a 1,24 periódico. Ya de por sí el problema me dice que estoy trabajando con decimales periódicos, pero yo identifico que son periódicos puros. Entonces ese 0,72 está sumando. Al otro lado va a pasar a restar. ¿Pero qué dijimos la clase anterior? Lo adecuado sería volver fracciones estos números. Entonces yo te pregunto, ¿cómo sería 1,24 periódico en fracción? Un entero más 24 sobre 99. Listo, desarrollador, ya resuelto. Diremos que en tal caso f es igual a 123 sobre 99 menos 72 sobre 99. Date cuenta que estamos hablando de fracciones homogéneas y que al momento de restar ya no sería necesario sacar el mínimo porque seguiría siendo 99. Pero al restar 123 menos 72, tendríamos que la fracción sería 51 sobre 99. Pero yo puedo seguir simplificando, de tal manera que la fracción vendría a ser 17 sobre 33. Pero a mí el problema lo que me pide es hallar la diferencia de los términos de la fracción. Significa entonces que tendríamos que restar 33 menos 17. Así que la respuesta vendría a ser 16. Si buscamos en nuestras alternativas, la respuesta correcta, respuesta Bryce, vendría a ser la alternativa A. ¿Se entendió el problemita, jovencitos, señoritas? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Todo claro, profesor. Muy bien. Seguimos entonces, seguimos. Pasemos al problemita número 10. ¿Qué nos dice? Reducir. Pregunto, ¿qué tipo de fracción es el que estamos trabajando en este problemita? Continua. Es una fracción continua. Y cuando nosotros hemos hablado de las fracciones continuas, ¿qué dijimos? En primer lugar, su característica principal es que crecen hacia abajo. Pero cuando tendríamos que empezar a resolver, tendríamos que resolverlo de abajo hacia arriba. Significa que lo primero que yo tendría que resolver sería 1 más 4 quintos. Al hacer la suma, me va a quedar simplemente 9 quintos. Pero entonces quiere decir que 3 estaría sobre los 9 quintos. Y al aplicar una doble C, entonces vamos a quedarnos con 5 tercios. Pero resulta que ese 5 tercios tendría que estar sumado con 1. Al realizar la suma, me va a quedar 8 tercios. Pero entonces quiere decir que 2 estaría sobre 8 tercios.
Y al aplicar una doble C, entonces lo que me queda sería 3/4. Pero 3/4 tendría que estar sumado con 1. Al realizar la suma, me va a quedar 7/4. Pero entonces resulta que 1 estaría sobre los 7/4. Si aplico una doble C, lo que me queda sería 1 más 4/7. Y si por último realizo la suma, voy a obtener 11/7. Si buscamos en nuestras alternativas, la respuesta correcta, respuesta Bryce, vendría a ser la alternativa E. Ninguna de las anteriores. ¿Estamos de acuerdo, jovencitos, señoritas? Sí. ¿O a alguien le sale alguna otra cosa? Todo claro, profesor. No te olvides entonces que este tipo de fracciones hay que resolverlos de abajo a... Seguimos entonces. Pasemos ahora al problemita número 11. ¿Qué nos dice el problemita 11? Al preguntarle a mi sobrino cuánto había gastado de los 1.200 soles que le di de propina, él respondió: gasté los 5/7 de lo que no gasté. Si todo lo que gasto fue en chocolates y cada chocolate lo compró en 0,5 soles, ¿cuánto compró? Es la pregunta. Si nosotros vamos a la solución de nuestro problema, sabemos que al sobrino se le dio una propina de 1.200 soles. Al preguntarle sobre lo que había gastado de esos 1.200 soles, él respondió: gasté los 5/7 de lo que no gasté. Pero de ahí yo puedo decir que lo que gasté es a lo que no gasté, como 5 es a 7. Estoy estableciendo una relación entre lo gastado y lo no gastado. Pero para eso le hace falta una constante. De tal manera que lo gastado es como 5K y lo no gastado es como 7K. Pero, profesor, si a lo gastado le sumo lo no gastado, ¿qué voy a obtener? El dinero que el sobrino tenía en un principio, que eran los 1.200. Pero entonces 12K es igual a 1.200 y entonces K valdría 100. Pero de ser así, quiere decir que lo que gasté vendría a ser 500 y lo que no gasté sería 700. Por otro lado, lo que yo sé es que el costo por chocolate era de 0,5 soles y que todo lo gastado lo utilicé en comprar chocolates. ¿Cómo puedo encontrar el número de chocolates comprados? Fácil, pues, profesor. Si el gasto fue de 500 y todo lo he gastado en comprar chocolates y cada chocolate me cuesta 0,5, al realizar la división obtendríamos el número de chocolates. ¿Cuánto sería 500 entre 0,5? Estamos hablando de 1.000. Si buscamos en nuestras alternativas, la respuesta correcta, respuesta Bryce, vendría a ser la alternativa A. ¿Se entendió el problemita, jovencitos, señoritas? ¿Alguna pregunta, alguna duda?
Uy, a veces pareciera que estamos trabajando contra la máquina nada más. No hablan, no participan. Ninguna Hay duda, profesor. 70 personas en la clase y nadie dice nada. Ni siquiera, ¿no? Está bien, profesor, pasemos nomás. No, nada. Está bien, Muchas profe, veces, está bien, está bien. Profesor, continúe. excelente, gracias, joven. Al menos una de las 70 personas es la que habla. Parecería que estuviera hablando como loco con la computadora nomás. Bueno, ni modo. Pasemos al siguiente problema. ¿Qué nos dice el problemita 12? Dice, se llena un recipiente de 5 litros con 3 litros de alcohol y el resto con agua. Se utiliza una cuarta parte de la mezcla y se reemplaza con agua. Luego se utiliza la quinta parte de la mezcla y lo sacado también se reemplaza con agua. ¿Cuánto de alcohol queda en el recipiente? Si nosotros vamos a la solución del problema, sabemos que el recipiente tiene una capacidad de 5 litros, el cual se va a llenar con 3 litros de alcohol y el resto con agua. Pero entonces el resto vendría a ser 2. Pregunto, este tipo de problema es típico en el examen de admisión. ¿Quieres que te lo enseñe de una forma larga y prolongada, como suelen hacerlo en los colegios? ¿O quieres que te enseñe la resolución rápida y efectiva para un examen de admisión? Rápida y efectiva, profesor. Claro, porque a mí me conviene ahorrar tiempo en el examen de admisión, ¿verdad? Entonces es lo correcto. Claro que por el otro lado lo demostrarías en forma matemática, ¿no? Pero como decíamos, pues nosotros al dar un examen de admisión, ¿qué es lo que más te conviene? Primero que nada, dar la respuesta correcta y segundo, ahorrarte tiempo. El tiempo. ¿Por qué? Porque hay preguntas más complicadas o de repente un poquito más extensas. Sobre todo, por ejemplo, cuando haces razonamiento verbal, ¿no? Porque tienes que leer, tienes que interpretar y según eso poder resolver las preguntas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, como tú quieres que te enseñe la forma rápida, en este caso, ¿yo qué te aconsejo? Si tú quieres trabajar con la forma rápida, no trabajes en base a lo que utilizas, sino en base a lo que te queda. En este caso dice, se utiliza una cuarta parte de la mezcla y se reemplaza con agua. Entonces, si se ha utilizado una cuarta parte de la mezcla, ¿cuánto sería lo que me queda? 3/4. Entonces sería por 3/4. ¿Pero 3/4 de qué? De alcohol. De ¿Y 5. 3/4 de qué? De agua. Entonces 3 por 3/4. ¿Cuánto quedaría de alcohol? 9/4. 9/4. ¿Y cuánto quedaría de agua? 3/2. 3/2. 3/2. Pero recuerda que el problema dice que lo que tú sacas de mezcla lo reemplazas con agua. 3/2 sería lo que queda. Pero lo que he sacado lo voy a reemplazar con agua. Entonces quiere decir que lo que me queda de agua vendría a ser ¿cuánto? 11/4. Pero profesor, ¿y cómo sé que está bien? Porque si tú sumas 9/4 más 11/4, ¿qué te va a dar? La cantidad total de la mezcla. 5. La cantidad total de la mezcla, es decir, la capacidad del recipiente. Recipiente. 11/4 más 11/4 es 20/4.
y 20 cuartos, 20 entre 4 me daría 5. ¿Verdad? Sí. Muy bien. Luego dice, se utiliza la quinta parte de la mezcla y lo sacado también se reemplaza con agua. Pero si utilicé la quinta parte, ¿cuánto sería lo que me queda? Cuatro quintos. Entonces vendría a ser por 4 quintos. Pero, ¿cuánto sería 4 quintos de alcohol? 9 décimos. 9 décimos. ¿No sería 9 quintos? Ay, sí. ¿Y cuánto quedaría de agua? Debería ser 11 quintos. Pero recuerda que lo que tú sacas de mezcla, lo reemplazas con agua. Entonces, profesor, eso significaría que tendríamos que agregarle agua. Por lo tanto, lo que queda al final de agua sería 16 quintos. ¿Cómo sé que está correcto? Es que si a 9 quintos le sumo 16 quintos, me va a dar 25 quintos. Y 25 entre 5 me va a dar 5, que es la capacidad del recipiente. Pero, ¿qué es lo que me pide a mí el problemita? ¿Cuánto de alcohol queda en el recipiente? Solo me pide el alcohol. Lo último que me queda de alcohol era 9 quintos. Entonces, al dividir 9 entre 5, ¿cuánto tendríamos de alcohol? 1,8 litros. Estamos hablando de 1,8 litros. Si buscamos en nuestras alternativas, la respuesta correcta, respuesta Bryce, vendría a ser la alternativa D. ¿Se entendió el problemita, jovencitos, señoritas? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Todo claro, profesor. Prosiga. Muy bien. Seguimos entonces, vamos al problemita 13. Nos dice, Víctor llega tarde al cine cuando había pasado 2/9 de la película. 10 minutos después llega Teresa y solo ve los 2/3 de la película. Si la película empezó a las 18:30, ¿a qué hora terminó? Si nosotros vamos a la solución del problema, el problemita nos habla de una película, la cual debe tener una determinada duración. No sé cuánto, así que le pondremos que dura P minutos. Resulta que Víctor quedó con Teresa para ir a ver pues la película, pero que Víctor, lamentablemente por causas de fuerza mayor, llegó tarde y solo pudo ver cuando ya había pasado, dice, los 2/9 de la película. Entonces yo te pregunto, ¿qué parte de la película fue la que logró ver Víctor? Siete novenos. Novenos. Lo que logró ver Víctor vendría a ser 7/9 de la película. Pero Teresa, como toda buena mujer, sobre que Víctor llegó tarde, Teresa llegó más tarde todavía. Según el problema dice, 10 minutos después llega Teresa. Entonces, en teoría, lo que Teresa logra ver de la película vendría a ser los 7/9 de P menos los 10 minutos.
Pero según el problema dice que Teresa solo ve los 2/3 de la película. Eso significa entonces que los 7/9 de P menos 10 vendría a ser igual a los 2/3 de P. Pero entonces, según el problemita, un segundito por favor, jovencitos. Un segundito, jóvenes. La laptop fue la batería. Un segundito. Voy a conectarle el cargador rapidito. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Sí, profesor, Escucha. te escuchamos. Ya van a disculpar, no me di cuenta de la batería y No se se cerró. preocupe, profesor. ¿Ya? A cualquiera le Está pasa eso. conectado otra vez. Muy bien, regresamos entonces al problemita. ¿Se logra ver mi pantalla? Sí, sí, profesor. Sí, profe. Sí, Muy bien. Entonces estábamos hablando de Teresa, que llegó 10 minutos después de Víctor. Por lo tanto, lo que logra ver Teresa sería los 7/9 de P menos 10, pero según el problema dice que lo que logra ver de la película es 2/3 de P. En tal caso, yo puedo decir que 7/9 de P menos 2/3 de P vendría a ser igual a 10. Pero al realizar la resta, el mínimo vendría a ser 9. Y entonces arriba lo que me queda sería 7P menos 6P igual a 10. Pero 7P menos 6P me va a quedar P. Y el 9 va a pasar a multiplicar. Entonces la película duró 90 minutos. Pero, profesor, lo que nosotros sabemos es que la película inició a las 18:30 horas y que ha tenido una duración de 90 minutos. Pero 90 minutos, ¿qué viene a ser? 1 hora y media. 1 hora con 30 minutos. Por lo tanto, ¿cuál sería el fin? ¿A qué hora sería el fin de la película? A las 20 horas. 20, A las 20. 20 horas. Si buscamos en nuestras alternativas, la respuesta correcta, respuesta Bryce, vendría a ser la alternativa B. Muy bien, seguimos. Vamos al siguiente problemita. ¿Qué nos dice? La tercera parte de lo que me queda de vino en la botella es igual a la cuarta parte de lo que ya me tomé.
Si tomo la décima parte de lo que me queda, ¿qué fracción de todo el vino me habré tomado? Si vamos a la solución de nuestro problemita, resulta que la tercera parte de lo que me queda de vino en la botella es igual a la cuarta parte de lo que ya me tomé. Pero entonces, debido a esos datos del problema, yo podría asegurar que lo que me queda es a lo que tomé como 3 es a 4. Estoy estableciendo una relación entre lo que me queda y lo que me he tomado. ¿Pero qué le hace falta? Una constante. Una constante. ¿Me puedes decir cuánto de vino yo tenía en un principio? En un principio lo que 7K. tenía de vino era 7K, ¿verdad? Sí. Luego el problema dice, si tomo la décima parte de lo que me queda, entonces, ¿qué he tomado? La décima parte de 3K. Pero ahora yo te pregunto, ¿me puedes decir cuánto he tomado en total? Ah, profesor, lo último que tomé es 3 décimos de K, pero que en un inicio ya había tomado 4K. Si yo realizo la suma, lo que tomé en total vendría a ser 43 décimos de K. Pero la pregunta dice, ¿qué fracción de todo el vino me habré tomado? Para poder resolver este problemita, vamos a utilizar la fórmula del parte todo. El detalle sería saber quién es la parte y quién es el todo. Y la única forma de poderlo saber es leyendo bien la pregunta. ¿Qué dice la pregunta? ¿Qué fracción de todo el vino me habré tomado? ¿Quién sería la parte? ¿Quién sería el todo? La parte sería 43 décimos de K. Correcto. ¿Y el todo? 7K. 7K porque era lo que yo tenía de vino, ¿cierto? Pero entonces eso significa que K y K se pueden eliminar y que al usar una doble C podríamos decir que es 43 sobre 70. Si buscamos en nuestras alternativas, la respuesta correcta, respuesta Bryce, sería la alternativa C. ¿Se entendió el problemita, jóvenes, señoritas? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Todo claro, profe. Todo claro, profesor. Entonces, ahí nos vamos a quedar por el momento. Siendo las 9:57, vamos a detener nuestra grabación y por el momento los invito a que